Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este nuevo programa, episodio, encuentro, versión televisiva, versión radial, versión podcast, como quieras escucharnos, seguirnos, vernos, de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Este programa válido entre el 15 y el 21 de junio de 2020, un año que seguramente nunca olvidaremos, al igual que ojalá este espacio, este encuentro de esta semana durante 60 minutos, una hora en la versión radial y un poco menos en la versión podcast o en la versión audiovisual. Vamos a estar compartiendo los temas más importantes aquí en la Argentina y en el mundo, las noticias que consideramos que son las centrales, como siempre decimos, girando en redondo, dándole vueltas a algunas de estas noticias, pensando, haciendo más preguntas que dando respuestas, tratando de hacer un periodismo diferente o sin lados oscuros, un periodismo sin dobleces, sin demasiados condicionamientos. Esto es lo que intentamos hacer. Por supuesto vamos a escuchar muy buena música. Lo tenemos como todas las semanas a Eduardo Fredi, más o menos en la mitad del programa, con el bloque de información deportiva, la columna de deportes de Eduardo. Repasamos la actualidad nacional, internacional, algún extra, todo esto durante 60 minutos en El Redondel. Les recuerdo, en todas las redes sociales somos @elredondel y mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, Nele, B larga y latina. Ahora, si les parece, comenzamos con el primer bloque de actualidad nacional. Bien, ya estamos en el bloque de actualidad nacional, el repaso por la política, los temas más importantes de estos días, que lamentablemente en algún punto, por suerte, o no sé, ya llega un momento en que uno se pierde bastante, no sé si por suerte son más o menos los mismos o por desgracia son más o menos los mismos que en las últimas semanas, algunos temas que dan vueltas justamente en el redondel y que se vuelven recurrentes. Quizás lo novedoso en estas últimas jornadas, desde el último programa a este, tenga que ver con la situación de expropiación, intervención y expropiación decidido, la decisión del gobierno de Alberto Fernández en relación con la empresa Vicentín, esta empresa que tiene sede en la provincia de Santa Fe, aunque en estos días, siguiendo el devenir de la actualidad y las noticias y el trabajo de tantos colegas, nos vamos enterando de el alcance o la infraestructura de una empresa realmente importante, con presencia en otros países limítrofes, Uruguay, Paraguay, en otros países de la región, un conglomerado empresario muy importante que se volvió noticia, hay que reconocerlo, y llegó a los medios públicos, sobre todo al cotidiano, ¿no? Al día a día de las noticias, el año pasado, cuando Vicentín dio a conocer que no iba a poder enfrentar sus deudas, y a partir de acá, muy rápidamente los periodistas pudimos saber, y el público también claramente, que entre agosto y diciembre del año pasado había tomado la empresa un número de préstamos increíblemente altos con el Banco Nación, incluso cuando la empresa ya estaba dando muchas señales de que no iba a poder afrontar esos pagos. A la vez, más o menos en esos días, supimos que había vínculos, por un lado personales y luego también de aportes a la campaña del gobierno anterior por la reelección, ¿sí? Por la reelección de Mauricio Macri. Todo este combo de noticias, ¿no? La crisis de una empresa agroexportadora importante en la Argentina, algunos hablan de la quinta, sexta empresa en el país, la cesación de pagos, y a la vez nos enteramos de, por un lado, los préstamos pedidos al Banco Nación en muy poco tiempo y la relación que tendría o que había tenido Vicentín como aportante de campaña de Juntos por el Cambio. Todo esto fue algo que dio vueltas en las noticias, especialmente después de las PASO, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, se siguió hablando. Y ya estamos en junio, mientras ocurre la pandemia, aparece este tema de la intervención y expropiación que, la verdad,
no había dado vueltas en el rum del periodismo, en algunos medios, algunos analistas. La pregunta, o lo que acá desde el programa, y el otro día hablábamos con gente nos hacían una nota de una de las emisoras que incluyen en su aire el programa, incluyen en el aire el Redondel. Un saludo especial para toda la gente de Río Colorado, provincia de Neuquén, de Río Negro. Río Negro, allí cerca del límite con La Pampa. El otro día hablábamos con ellos y pensábamos un poco en voz alta qué está ocurriendo o cuál puede ser la causa de esta decisión del gobierno y en general, más allá de la discusión expropiación o el peso político y si cuál es la intención real de la expropiación, la soberanía alimentaria, el quedarse con una empresa privada, el comunismo, la venezualización y muchas otras lecturas, daría la sensación hasta acá, con lo que en general, leyendo a algunos analistas un poco más imparciales frente al tema, o no tan comprometidos ideológica o políticamente frente al tema, parecería que el objetivo del gobierno es tener tener una pata, poner una pata, el Estado, en una empresa que tiene capacidad de, por ser agroexportadora, por liquidar dólares, condicionar la liquidación de divisas o, participar en el mercado de la liquidación de divisas, que como todos creo que más o menos sabemos, la Argentina necesita dólares, los necesitó siempre. Nuestras crisis son recurrentes por escasez de dólares, porque pedimos afuera y por un lado entran y por el otro lado se van como fuga, como transferencias que no podemos explicar. En general la Argentina hace este tipo de crisis de vez en cuando, cada 10, 12, 15 años, y a partir de acá, las estatizaciones de deudas. Bueno, por lo pronto acá se decidió, pareciera, vamos a ver cómo sigue, porque todo está en un tira y afloje, el gobierno decidió no hacer un salvataje de la empresa y hacer una expropiación un poco la lectura que me parece más interesante en estos días, es esto de, con una pata en el mercado de liquidación de divisas, condicionar uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina, que es la entrada de dólares. Porque, como bien explican sobre todo los colegas especializados, Vicentín no es la marca de fideos, no es la empresa no es una empresa que produzca nada que mayormente los argentinos comamos ni consumamos, pero sí vende al exterior. Tampoco queda muy claro ese proceso de venta al exterior, hay bastante discusión al respecto. Se habla de triangulaciones, de Uruguay, de Paraguay, bueno, no queda muy en claro, hay algunas denuncias también ahí, pero digo, más allá de esto, lo de Vicentín, o el control de Vicentín podría ser parecido a esto de YPF, ¿no? Al haber una empresa petrolera en el mercado de producción, de distribución, de venta, de refinamiento, de alguna manera el Estado puede muchas veces condicionar con ciertas decisiones justamente de política económica qué hace la competencia, porque la competencia si no queda o muy atrás o muy adelante o muy afuera o muy desfasada. Se puede meter una pata en un mercado con una intencionalidad política, y un poco lo que en estos días se dice es eso, que la posibilidad de que Vicentín quede bajo el control de especialmente YPF Agro podría generar dos efectos. Por un lado, que ante la caída del petróleo y lo complejo que viene Vaca Muerta, YPF y sus acciones suban, porque YPF ahora es una empresa que ya tenía, pero una medida muy menor, ahora tendría un negocio enorme, agroexportador, que es, vamos a decir, la base del movimiento de la economía argentina, ¿no? De alguna manera, cualquiera que estudie un poco de historia o de geografía, va a ver que a lo largo de la historia, geografía, historia política, economía, en muchos países, sobre todo en la región, en América Latina, han tenido empresas o mixtas o públicas del sector que más ingresos le genera al Estado. Por ejemplo, en países mineros, la empresa minera controlada por parte del Estado, mixta.
en otros lugares la banca, en otros lugares el petróleo. Esto transversalmente, independientemente de las características económicas de cada país. Así que daría la sensación que por acá podría ir el tema. Hay que ver qué ocurre. Me parece que hay una discusión, por supuesto, válida. Juntos por el Cambio, la oposición no va a apoyar la idea de la expropiación. Hay discusión alrededor de si convenía o no intervenirla, cuánto tendría que haberse esperado el accionar de la justicia, si esto es algo que va a repetirse, si hay una vocación de un gobierno de expropiar empresas privadas. Hay que dejar muy en claro que esta empresa, por lo pronto, tiene un vínculo un poco sucio ya con el gobierno, con el Estado, no con el gobierno, desde un rato largo, y que también, de alguna manera se habla de extranjerización, discusiones que empiezan a dar vueltas, ¿no? Bueno, ¿quién hubiera comprado la empresa? ¿Qué hubiera pasado con la cantidad de puestos de trabajo? Bueno, y sin dudas, más allá de todas estas variables, decisiones políticas, porque no hay que olvidarse que la gente le da a veces un poco de impresión esto, pero todo es política, ¿no? Fue política haber prestado a la empresa cuando no podía pagar, es política no haber hecho nada durante estos meses, es política haber tomado esta decisión ahora y no haber tomado otra. Todo es política y está en el marco de un, como decimos muchas veces, un tablero de operaciones, de tiras y aflojes muy interesante, que a veces los que hacemos periodismo reconstruimos por testimonios, por análisis, por opiniones, pero muchas veces se nos escapan muchas en esta discusión de la política, que es todos los intereses que se juegan en distintos niveles y cómo se va tirando y aflojando para llegar a una decisión en algún momento. Así que ese es uno de los temas de la semana que hay que esperar. Todavía, bueno, ya hubo, finalmente la intervención avanzó. Hay que ver qué pasa en el Congreso, hay que ver, hubo encuentros con gente de la empresa, aparentemente hay como distintos, es una empresa grande, distintas familias, los Nardelli, los Vicentino originales, toda una especie de entramado también ahí bastante complejo, y de tira y afloje interno que incluso en los medios quedó en claro en estos días, y hay mucho para discutir al respecto, y es muy interesante ver otra vez el movimiento político de los acuerdos, los números, el Congreso, el proyecto de ley, que se cede, cómo se si se llega con los votos o no. En definitiva, gestión política, ¿no? Congresos, diputados, senadores. Me parece que, digamos, al menos este es un tema un poco novedoso, ¿sí? En comparación con lo que veníamos hablando. El otro tema que la semana pasada planteamos acá en el programa fue las denuncias por el Watergate argentino, estos casos, estas denuncias que hay en varios juzgados de espionaje digamos, a distintos sectores, espionaje a tercer sector, a periodismo, a políticos de la oposición, de la oposición actual y del oficialismo actual, todo esto en los años también del gobierno de Mauricio Macri. Ese es un tema que seguimos con atención, es escabroso, hay muchos nombres, mucha gente, es como una de espías, ¿no? Por eso decíamos esto del caso Watergate, y hay mucho para leer en algunos medios, en otros no tanto, pero se vuelve apasionante, ¿no? Toda la gente que está involucrado, no si los espías entraron en casa de gobierno, a quién vieron, a quién no vieron, cuándo fue esto, cuándo se encontraron, si había un narco, no había un narco, si lo seguían con patentes, si intervenían, si revisaban las redes. Bueno, hay todo un universo que es bastante también de película en muchos niveles, y que está apareciendo ahora en estos días en los medios, y que creo que va a dar bastante que hablar, y lo más interesante va a ser que un poco cómo finamente se mueve la oposición acá adentro, porque, reitero, hay personas espiadas que son digamos, del sector cercano, o aparecen en las denuncias, habrá que ver si esto se confirma, o al menos la justicia cree eso, gente investigada que es
que era del mismo gobierno que hasta diciembre estuvo, así que hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Cómo se van moviendo algunas de estas figuras políticas, algunas sin dudas con intenciones y vocación e incluso muy buena imagen para llegar a la presidencia de la nación, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, figuras diputados, senadores. Bueno, me parece que ahí está el tema más atractivo, complejo pero atractivo, para los próximos días, que es probable que tengamos más repercusiones. El 19, teóricamente en esta semana, ya tenemos resuelto el tema deuda. Vamos a ver qué pasa. En estos días la gente del FMI volvió a respaldar a la Argentina. Después en el bloque de internacionales les voy a contar algunos datos del FMI que tienen que ver con algunos temas bastante novedosos para ser FMI. Pero bueno, al menos el FMI hoy apoya la reestructuración de deuda, primero con los privados para luego ir a la deuda grande que se tiene con el fondo. Y bueno, como verán, estamos sosteniendo casi todo este primer bloque sin hablar de coronavirus. Lo dejamos para más adelante. Y otro de los temas que vuelvo a retomar, lo planteamos en el mes anterior, la inflación de mayo fue 1.5. Otra vez, la inflación sigue siendo alta, es mucho más baja que el año pasado y solo con una recesión enorme como la que estamos teniendo. Qué increíble discutir, analizar o pensar el proceso inflacionario en la Argentina, porque aún con una situación de recesión como la que tiene en general todo el mundo, caída en la economía, caída del consumo, freno a la actividad económica, freno a la actividad productiva, todo frenado, la Argentina igual tiene inflación. Menos, porque estos 2 últimos meses con la cuarentena hemos tenido menos inflación que durante el año pasado, pero igual es altísima. Así que qué difícil hablar de economía como una ciencia exacta, ¿no? Porque, otra vez, ante la parálisis económica uno debería pensar que la inflación debería incluso ser menor, o lo que ocurrió en otros momentos que casi no se movía, y sin embargo hay inflación, y en algunos sectores, bueno, especialmente alimentos, mucha, y en otros sectores también, pero qué complejo siempre decimos hablar de inflación, no en la Argentina, especialmente en la Argentina, en general en todo el mundo, pero en la Argentina un poco más. Nos queda para más adelante, vamos a hablar de, si todos los tiempos del programa van bien, vamos a hablar del coronavirus, por supuesto, lamentablemente, de la posibilidad de ajustes en la cuarentena, del teletrabajo, la teleeducación, los límites entre lo público y lo privado y el control de tiempos, que son temas que en el redondel aparecen y desaparecen varias veces. Estaremos repasando qué ocurre en el mundo, hay varias noticias muy interesantes, queda el bloque de deportes, todo esto en este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 15 y el 21 de junio de 2020. Vamos a escuchar algo de música si estás en la versión radio del Redondel, en la versión completa. Te recuerdo, elredondel.wordpress.com, nuestro blog. Igual, luego cuando tenemos el bloque del medio, ahí va toda la data de contactos, donde podés escucharnos, seguirnos, redes, todo eso te lo contamos. Igual está, te lo contamos en un ratito, pero decía, toda esa data igual está en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Vamos a la música y seguimos. Bien, estamos ya en el bloque del medio del programa, el momento, el tiempo y el lugar para recordarte cómo estamos en contacto. Vamos a repasar todo de una manera bien clara. Tenemos un blog con toda esta información que te voy a dar, así que si no llegas a anotar, escuchar o se te escapa algo, simplemente visita elredondel.wordpress.com y directamente ahí va a estar toda esta info que te voy a dar. Hay varias opciones para escuchar El Redondel. En la versión completa del programa de radio desde el blog, ahí tenés el link para descargar el archivo que dura 60 minutos, 1 hora de un programa de radio, podcast, como quieras llamarlo. Así que desde ahí podés escuchar la versión completa. También directamente desde el blog está la versión completa de 60 minutos con música, con los temas musicales, etcétera, etcétera.
También podés escuchar la versión completa si nos estás sintonizando a través de alguna radio que en diferentes puntos de la Argentina incluyen en su programación el programa. Así que, como siempre, gracias a todas las radios que emiten en su aire semana tras semana El Redondel. Si nos estás escuchando así, en la misma frecuencia, dial, en la misma radio online, en 7 días a la misma hora, seguramente vas a encontrar un nuevo programa de El Redondel. Además, podés escuchar la versión podcast desde Spotify. Nos buscás como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Vas a encontrar el link también, por supuesto, desde el blog y en general en las redes. Así que esa es una alternativa más que válida. La versión en Spotify es un poco más breve porque no tiene los temas musicales. Así que esas son las alternativas válidas para escuchar semana tras semana el programa. Podés seguirnos en YouTube. Ahí lo que vas a encontrar es la versión audiovisual. A decir verdad, soy yo mirando cámara en la versión más de ser humano con cara, con rostro. Nada muy diferente, todavía un poco más sencilla, pero si te va y te gusta el formato audiovisual y te sentís más cómoda o cómodo con una versión, digamos, a cámara, podés seguirnos en youtube.com/El Redondel. ¿Qué pasa en cuanto a contactos? Tenemos un número de WhatsApp, más 190-2702-2775. Te lo repito, más 190-2702-2775. Ese es el WhatsApp para mandarnos audio o mensaje de texto. Nos agregás en contactos y nos escribís todo lo que quieras. En redes estamos en Twitter y en Instagram como @elredondel y en Facebook como @elredondelperiodismo o facebook.com/El Redondel Periodismo. Así que Twitter e Instagram facilísimo, @elredondel y facebook.com/El Redondel Periodismo. Correo electrónico por último y ya está, nicolaselevi@gmail. Uy, ese es el mío. No, bueno, ahí si quieren me escriben, pero el del Redondel es elredondel@gmail.com. ¿Sí? Nuestro correo electrónico, elredondel@gmail.com, el correo del programa. Si me quieren encontrar, bueno, ahí les di el mail, pero también pueden seguirme en redes, @nelevi, N-E-L-E-V larga, y mi nombre es Nicolás Elevi, se lo recuerdo siempre, lo dice a la apertura, lo digo en el medio, lo digo al final. Bueno, todo ha sido dicho, seguimos, nos queda bloque de deportes internacionales y un repaso para el cierre. Ok, ¿cómo está el mundo en estos días? Varias informaciones que queríamos acá mencionar en El Redondel. Sigue en Estados Unidos todas las repercusiones, los hechos políticos, sociales a partir del asesinato de George Floyd, mientras nada, bueno, hay algunas decisiones de peso en los estados, reorganización de las policías, reenvío de fondos. Tienen mucho dinero las policías en cada estado. Por ejemplo, en Minnesota se va a sacar dinero de la policía para enviarlo a planes sociales, lo que parece como muy revolucionario para lo que suele ocurrir en los Estados Unidos. Mientras todo esto ocurre, algunas noticias del costado más humano que me parecieron interesantes, que bueno, son un caso, pero así hay tantos, ¿no? Por ejemplo, Barbra Streisand le regaló acciones de Disney a la hija de George Floyd, a Jana Floyd, que es una nena de cerca de 10 años. Y Kanye West, el marido de Kim Kardashian, hizo una colecta y le va a regalar la educación de la nena en el futuro. Y hay una campaña también de donadores anónimos con 62.000 donantes. Lleva recaudado para esta nena, que se quedó sin papá, ya lleva recaudados más de $2 millones. Qué increíble. Bueno, mientras leía la noticia pensaba la cantidad de casos anónimos, ¿no? Por ejemplo, el de este joven de 27 años, hombre de 27 años, Richard Brooks. Yo no soy muy amigo de decirle joven a cualquiera, ¿no? Está muy de moda en el periodismo ahora decirle joven a alguien que tiene 40. Somos todos jóvenes, pero tampoco tanto.
que en Atlanta, en Georgia, también en un episodio aparentemente estaba borracho, lo quisieron detener, se resistió al asalto, quiso disparar con una taser, estaba borracho, y le dispararon, salió corriendo y le dispararon por la espalda, algo que, como verán, es universal, ¿no? Este tema de, disparo por la espalda, acá lo llamaríamos gatillo fácil. Está huyendo, lo podría detener, puedo disparar a las piernas, pero le disparé a la espalda y lo maté. Por un delito, el delito original, por supuesto se resistió a la autoridad, en este caso al menos, pero el delito original era una situación de alcoholismo, no estoy hablando de este hombre, Richard Brooks, que estaba en un Wendy's borracho adentro de un auto, y llamaron del Wendy's porque molestaban en el estacionamiento que estuviera durmiendo ahí. Todo esto devino en su muerte. No, bueno, este tema del racismo en Estados Unidos, el abuso policial, está como entremezclado, ¿no? La falta de normas o protocolos muy claros, o protocolos que protegen más a la policía que el civil, y que encima esto se cruza con que hay muchos más riesgos de que la situación se vuelva más brutal si la persona detenida es negra o de alguna minoría, no es blanca. Y acá entraría latinos, bueno. Mientras esto ocurre, qué interesante el debate que se está dando en Europa, por ejemplo, con las estatuas de los grandes esclavistas, traficantes de esclavos, próceres para la cultura francesa, belga, inglesa en muchos casos, y directamente la gente que sale a las calles arranca las estatuas, las tira a los ríos, las vandaliza, y aparece esta gran discusión de hasta dónde discutir la historia o no. Nosotros acá en el Redondel siempre hemos dicho que todo mensaje, todo hecho tiene que ver con un contexto. Por ejemplo, en estos días se habló de que lo que el viento se llevó es racista y no deberíamos proyectarla y verla porque da un mal mensaje. Pero, bueno, si yo sé que lo que el viento se llevó muestra algo que no está bien, verlo para entender que así se veía el mundo en 1939 cuando la película fue filmada y que esos valores no son buenos, no tiene nada de malo. Me parece que algo exista y que lo veamos no significa que coincidamos con eso o que por mostrarlo lo estemos elogiando. Podemos mostrarlo para discutirlo, para no estar de acuerdo. Me parece que es un gran debate porque ahí, por ejemplo, Macron dijo la República no desmontará ninguna de sus estatuas. Hay un gran debate sobre hasta dónde reversionar la historia, tirarla abajo, tapar lo peor que tuvimos o dejarlo y recordarlo y entenderlo. Me parece que es un debate enorme e interesante. Es válido que los que pudieron haber sido héroes en un momento hoy ya no lo sean, porque no nos sirvan para nuestra visión de qué es ser heroico. Me parece que es un debate válido y que lo que hicieron personas hace 100 años, 200 o 500, en su momento pudo haber sido increíble en ese contexto, con esa cultura, pero hoy los miramos y no los reconocemos. Me parece que es válido, pero también me parece válido e interesante entender que eso nos recuerda incluso ese cuadro, esa obra de arte del medioevo, esa película de 1920, nos recuerda lo que supimos ser, o lo que la humanidad pudo ser, y lo que quizás hoy ya no querramos ser, y verlo, si es que lo reflexionamos críticamente, está buenísimo. O sea, no es que no tenga que existir más, quizás tiene que existir y entender en qué contexto eso fue pensado, y que para nosotros hoy eso no está bueno. No, que exista algo no significa que lo elogiemos, sino no podría haber críticas, ironías, no podríamos contar historias de asesinos porque asesinar está mal. Sin embargo, contamos historias de asesinos, pero no para elogiarlas, sino para condenarlas. Me parece que es un gran debate súper interesante y válido, muy interesante. Les decía que tenía algo del Fondo Monetario Internacional. Estamos diciendo a los gobiernos que gasten cuanto puedan. Hay que salir de esta crisis. ¿Quién dijo esto? Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario, y que además elogió, esto en una entrevista al diario El País de Madrid, el ingreso mínimo y vital que acaba de sancionarse en España. Ojo con esto, acá en el programa lo venimos planteando, no somos los únicos, claramente, la posibilidad de que
cada vez más países armen una especie de renta básica vital mínima, indispensable, que cubra lo mínimo. Luego, a partir de acá, bueno, el esfuerzo de la gente, el trabajo, pero una cobertura por parte de los estados que lo venimos planteando. Ahora España da algunos pasos, en otros países europeos. Años atrás, antes de la crisis, se había discutido en países nórdicos. Acá en la Argentina hay economistas, hay políticos que plantean algo así como una especie de ingreso universal, generalizado, básico por ciudadano, y a partir de acá, con esto se cubriría una subsistencia básica. Sin dudas, en estas épocas de caída de la economía, 10% en todo el mundo, con todo lo que está ocurriendo, podría ser un camino válido. Y de hecho el Fondo Monetario, que claramente lejos está de ser como muy progre en estas maneras de ver el mundo, lo está planteando como una alternativa. Así que me parece que es algo interesante. Me quedó un tema relacionado con lo de Estados Unidos que quedó por ahí perdido. Vamos a ver si aparece en estos días. En total, desde que empezaron las protestas por lo de Floyd, hubo 19, hasta al momento, al menos 19 casos en los que personas con sus autos de civil le pasaron por arriba manifestantes. ¿Sí? Desde ese día hasta acá, con toda la cantidad de manifestaciones que hubo, se dieron 19 casos de personas que con sus autos atropellaron manifestantes. Algo que me hace acordar a el ataque terrorista en Marsella. ¿Se acuerdan? Con un camión en la Rambla de Marsella, que fue terriblemente... Marbella, en Francia fue, no fue, creo que fue, no, en Marsella, sí, que le pasó por arriba a la gente, y también tiene que ver con un poco esta discusión de los supremacistas blancos. Algo ha pasado, varias veces ha pasado acá en la Argentina, ¿no? La persona que con el auto se considerara a esta persona también un terrorista. ¿Cómo será visto, no? El que pasa por arriba de un grupo de gente que ve en la calle porque su derecho a paso cree que, por supuesto, lo cree más importante que el derecho a manifestarse, y aparte de esto, por algún motivo cree que si mata a alguien no va a pasar nada, qué sé yo, no sé qué pasará en su mente. Que, bueno, mato 3, 4, lo que sea, si aplasto a alguno, no importa, ¿no? Yo voy, estoy tan apurado, o hay algo más, no es que está tan apurado. En Estados Unidos hubo una manifestación en 2017 de también supremacistas blancos que terminó en un escándalo similar, y que tuvo estos episodios que se empiezan a replicar de rompe manifestaciones con autos de civil aplastando gente. Así que lo leí por ahí, me pareció interesante y lo guardé. No hablamos nada de coronavirus, pero sigue todo muy mal, nuevos brotes en Beijing. La situación se está complicando, por ejemplo, en Irán, en algunos estados de Estados Unidos como Arizona. Hay algunos epidemiólogos que ya hablan de segundo brote en Irán, que empezó muy temprano el brote en abril y que se había controlado. Hubo apertura, ojo con las aperturas, y nuevamente vuelve a crecer el brote, y preocupa y mucho, porque todo sigue siendo una real incógnita frente al tema coronavirus. Bueno, quería repasar estos temas. Nos vamos a ir con algunos temas en el último bloque, ya para dar un cierre al programa, pero hemos hecho un buen repaso de la actualidad internacional, de los temas que nos parecen más importantes en el mundo, o que ocurren en el mundo, pero nos parecen importantes aquí en El Redondel. Bien, estamos ya en los últimos 3 minutos del programa de esta semana, entre el 15 y 21 de junio de 2020. Algunos temas que me parece que sirven para ir cerrando este encuentro. Algunas preguntas en voz alta. ¿Por qué los runners corren todos juntos en el mismo lugar? ¿A nadie le llamó la atención en estos días este tema de los runners? No, digamos, más allá de si se contagian o no, si es peligroso o no al aire libre, correr, si deberíamos volver a la fase 1, si son foco infeccioso. La verdad, bueno, hay también un poco de, como en la ciencia en general, un poco de contradicción acá.
y distintos puntos de vista. Pero independientemente de esto, a nadie le llamó la atención que todos vayan a correr alrededor de los parques. No se puede correr. O sea, no, a mí me llama más la atención no que corran, ni el hecho de correr, ni que esté autorizado, sino que todo el mundo se junte en el mismo lugar, en vez de... O sea, si yo voy y veo que hay mucha gente, no me iría a correr alrededor de cualquier otra manzana de la ciudad. Me llama la atención ese tema de por qué los runners corren en cantidad juntos. Pero bueno, lo pregunté, me lo pregunto, porque si no estoy yendo a correr, pero si fuera y lo que veo, si llego a ver que hay mucha gente, me voy a correr a otro lado, que puedo correr en otro lugar. No sé, me llamó la atención. Segunda idea que me parece que tenemos que seguir discutiendo, que vamos a empezar a discutir y cada vez tenemos que discutir más: teletrabajo, teleeducación y límites entre lo privado y lo público, que ya está ocurriendo también en otros países. El derecho a la desconexión apareció en Francia, se empieza a discutir, aparece en Europa. Nosotros, bueno, me parece que es un tema interesante que tenemos que traer acá, ¿no? ¿Cuándo yo puedo estar disponible para mi jefe, para mi empresa, para la escuela, para los alumnos, para la universidad? ¿Cuáles son los tiempos privados y públicos cuando yo no estoy en un lugar? Que me parece que claramente cuando uno trabaja y va a la oficina, esto queda claro, ¿no? Mi horario de trabajo es el en el que, al menos en el que estoy dentro de la oficina, en el que estoy en el lugar. Pero ahora esto del teletrabajo y buena parte de la gente que está haciendo trabajo a distancia, entra este tema de que, bueno, ¿cuándo puedo tener una reunión? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo termino? ¿Hasta qué momento yo recibo mensajes? ¿Cuándo es mi ámbito privado y mi ámbito público? ¿Cuánto es mi ámbito laboral y mi ámbito hogareño? Aun cuando todo esto aparece superpuesto, me parece que hay un gran debate y un tema interesante para seguir discutiendo, porque si estás haciendo o hiciste en estos días teletrabajo, sabes que es súper complicado esto de hasta dónde, en qué horario, cuándo. Bueno, total, estás en casa, ¿no? Entonces, si te quedas 2 horas más, media, una, si es antes, si es después, si es una entrevista, una reunión. Re interesante la discusión de cuál es el ámbito laboral y cuál es el ámbito personal cuando todo ocurre en el mismo sitio. Y me parece que hay mucho ahí al respecto, hay muy buenos textos periodísticos, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con educación, con muchos temas, con temas legales. Bueno, de todo esto hay que seguir hablando y pensando. Se acabó, terminamos con este nuevo encuentro, este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te recuerdo, estamos en elredondel.wordpress.com. Esa es la dirección de nuestro blog con toda la info sobre contactos, opciones, formas de escucha, descarga, redes, todo lo que tengas ganas, toda la info, todo lo que quieras o busques de nosotros está en nuestro blog. Y si no, igual desde las redes podés acceder, @elredondel en Twitter e Instagram, y nos buscás y nos encontrás. Mi nombre es Nicolás Elevi, muy buena semana, sigan cuidándose, y si están aquí en Buenos Aires, en la Argentina especialmente, la zona complicada del AMBA, y nos estamos escuchando, viendo, siguiendo en 7 días. Gracias, chau, besos.